Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a empezar con una nueva materia, con una serie de vídeos de una nueva materia que es biogeografía. En este primer vídeo hablaremos acerca de la definición de la biogeografía y breve historia. Así que empecemos. Primeramente vamos a dar una definición que es muy importante que la tomemos en cuenta y la vamos a tomar al pie de la letra. Esta es: la biogeografía es el estudio de la distribución de las especies en el espacio y en el tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de los miles de millones de años. También estudia los fenómenos que producen esta distribución, los fenómenos abióticos, locales y a gran escala, y bióticos y ecológicos. También la biogeografía clasifica las regiones terrestres, las regiones que componen nuestro planeta Tierra, propone criterios para selección de áreas protegidas, y se relaciona con la sistemática, la taxonomía, la geografía y otras ciencias. Así podemos definir a la biogeografía. Pero particularmente lo que nos interesa de esta definición es que la biogeografía es básicamente la geografía de la vida. Entonces estudia cómo es que se distribuyen todas las especies en el espacio, es decir, dónde se encuentran en América, en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia. Pero no solamente estudia el espacio en el que se encuentran, sino cómo es que se distribuyeron a lo largo del tiempo, a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra. Así que simplemente es la geografía de la vida. Ahora hablemos de su historia, en donde veremos particularmente cómo es que ésta se fue desarrollando hasta existir actualmente como una ciencia. Podemos dividir su historia en 4 etapas: etapa precientífica, etapa clásica, etapa wallaciana y etapa moderna. Vamos a ver cada una de ellas. Primeramente la etapa precientífica, que es desde la antigüedad, desde hace miles de años hasta el siglo XVI. Ese es el periodo que abarcaría. En la etapa precientífica predominaron varias doctrinas como la del Jardín del Edén, que es una historia bíblica evidentemente, la del diluvio, la Torre de Babel, y bueno, particularmente el Jardín del Edén propone que Dios creó al hombre y a la mujer y a los animales y los colocó en este huerto. La doctrina del diluvio dice que Dios mandó una gran lluvia que duró muchísimos días, que inundó la tierra, y esto por causa de la maldad del hombre, para exterminar la maldad, y solamente salvó a Noé y a su familia y a una pareja de cada especie de animales. En la Torre de Babel se dice que el hombre comenzó a construir esta gran torre para llegar hasta el cielo, pero Dios los confundió de tal manera que empezaron a hablar en lenguas distintas y se confundieron, por lo que dejaron de construirla. Y en la Edad Media se empezó a creer en los puentes intercontinentales, es decir, que en algún momento existieron puentes de tierra que conectaron un continente con otro. La etapa clásica, que va desde el siglo XVII hasta 1958, viene marcada por las aportaciones de Linneo y algunos otros protagonistas. Pero ya a principios del siglo XIX se creía que los organismos se pueden originar desde uno o más centros de origen y migrar. ¿Qué es esto de centros de origen? Bueno, esto de centros de origen no es más que un término que indica un punto en el cual pueden surgir varias especies o pueden surgir especies y a partir de ahí pueden dispersarse hacia otros puntos, hacia otras regiones del planeta Tierra. Eso es un centro de origen, un lugar donde se originan especies. Ya en el siglo XIX entonces se creía que los organismos podían originarse desde uno o más centros de origen. También Buffon propone su ley, que dice: no existen dos especies iguales en continentes diferentes. Y Georges Cuvier planteó el catastrofismo. El catastrofismo es aquella teoría que dice que a lo largo de la historia de la Tierra, a lo largo de los 4.500 millones de años que tiene de existencia la Tierra, hubo una serie de catástrofes, de extinciones, como por ejemplo la de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Pero esta serie de catástrofes que se fueron dando a lo largo de la historia de la Tierra estuvieron alternadas con creaciones también. Es decir, había una gran creación donde surgían muchas especies y después había una gran extinción.
Después de esta extinción surgían nuevas especies y después de que surgían estas nuevas especies pasaba mucho tiempo y volvía a haber otra catástrofe. Y así a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, la última catástrofe que plantea George Cuvier es la del diluvio. También otros aportaron grandes ideas como Philip Sclater, que clasificó la Tierra en 6 regiones biogeográficas básicas, y él dijo que nuestro planeta estaba dividido en 6 regiones. Primeramente la neártica, luego la paleártica, la neotropical, la etiópica, la oriental y la australiana. Estas eran las 6 regiones biogeográficas que podíamos encontrar en nuestro planeta. Obviamente, cada región biogeográfica está caracterizada por determinados climas, determinadas especies y en general determinadas condiciones físicas y biológicas. Después Humboldt nos da su regla que dice que el patrón de distribución de una especie se debe a parámetros físicos y hay una relación entre latitud y diversidad. Esta relación quiere decir que entre más te dirijas hacia el ecuador hay una mayor diversidad y entre más te dirijas hacia los polos hay una menor diversidad. También Agustín de Candolle dice que la distribución no es caótica. Hay límites distribucionales o endemismos y se pueden superponer varios endemismos para formar regiones biogeográficas, que viene también relacionado a lo de Philip Sclater. Las regiones biogeográficas estarían definidas por un conjunto de especies que habitan solamente en esa zona y que no habitan, por ejemplo, en otras regiones biogeográficas. Por poner un ejemplo, supongamos que hay 1000 especies en la zona neártica y que esas especies solamente se encuentran en esta zona, en la zona de Estados Unidos y el norte de México y en Canadá. Y el hecho de que esas especies se encuentren solamente en esa región determina una región biogeográfica, porque hay 1000 especies que son endémicas de esa zona. La palabra endémico quiere decir que solamente habitan en un lugar determinado, son endémicos de la zona de Estados Unidos, Canadá y el norte de México. A través de estos endemismos de muchas especies, establecemos una región biogeográfica. Así de sencillo. Después tenemos la etapa wallaceana, donde ya tenemos las ideas de Darwin, las ideas de Wallace y las ideas de Matthew. Darwin publicó El origen de las especies en 1959, como bien sabemos. Darwin decía que las distribuciones son debidas a la dispersión. Es decir, que las especies, la distribución que presentan es debida a que se mueven. Obviamente a través de andar, de moverse o a través de, por ejemplo, la dispersión del polen. Además, decía que la distribución de una especie es restringida, que es endémica, por ejemplo, endémica solamente a Estados Unidos o endémica a Europa o a un lugar determinado, y que los límites de esas distribuciones de las especies coinciden con barreras como una montaña, como un río, como un mar. Estas barreras impiden que se dispersen más. Y que son más parecidas faunas del mismo continente que de diferentes continentes. Por su parte, Wallace decía que el clima es importante para la similitud taxonómica de 2 regiones, pero no siempre. Y creía en la dispersión, pero no solo en eso. Wallace creía que las distribuciones de las especies en el planeta Tierra era debida a la dispersión, pero también a otros fenómenos. Matthew en 1915 ya decía que los centros de origen son áreas grandes bajo climas inestables, que estos lugares donde se originan especies son grandes espacios, grandes áreas geográficas que tienen climas inestables. Y esto también puede ayudar a que haya más diversidad, obviamente. De igual forma, Matthew propone el holarticismo, que dice que todas las especies se originan en el hemisferio norte, que todas las especies se originan en el hemisferio norte y de ahí se dispersan hacia el hemisferio sur, hacia todas las partes de la Tierra. Y finalmente, la etapa moderna, que va desde 1920 hasta la actual. No dijimos, pero bueno, la etapa wallaceana va desde 1958 hasta 1915 y la etapa moderna desde 1920 hasta la actualidad. En esta etapa surgen varias teorías y varias escuelas,
Primeramente, la teoría de la deriva continental que propone Wegener dice que los continentes se mueven a lo largo del planeta Tierra y esto debido a la acción de las placas tectónicas. La tectónica de placas fue propuesta por Hess. También surge la sistemática filogenética de Willy Hennig de cómo clasificar a las especies en base a su historia filogenética. Más adelante, más o menos a mitad del siglo, Croizat hace su crítica al dispersalismo y propone la vicarianza como aquel fenómeno que origina los patrones de distribución de las especies. Esto de la vicarianza lo veremos más adelante, pero simplemente les diré que se refiere a los patrones de distribución generados a lo largo del tiempo, a lo largo de millones de años, debido precisamente al movimiento de la tectónica de placas, a la separación de los continentes y fenómenos similares. Pero lo desarrollaremos más adelante. Y finalmente surgen escuelas como la biogeografía cladística en 1981 y actualmente hay estas escuelas, la biogeografía filogenética, la filogeografía intraespecífica, la panbiogeografía y la biogeografía cladística. Dentro de la biogeografía también hay teorías muy importantes como la teoría del equilibrio insular, la teoría de refugios pleistocénicos, la areografía, la biogeografía cuantitativa, la evolutiva, la biogeografía molecular, la filogeografía, la biogeografía de la conservación y la biogeografía integrativa, además de otras. Todo esto lo iremos viendo en este curso poco a poco, así que no te lo pierdas. Dale like si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, comparte y nos vemos hasta la próxima.